esta serie que tiene que ver con Tamaño Dios. Y nosotros le titulamos Tamaño Dios porque muchas veces Dios nos lleva a trascender, Dios nos lleva a proyectos que muchas veces son casi imposibles para nosotros. Dios nos lleva a ver su buena mano en medio de los momentos que Él se desenvuelve con aquellos que le creen. A lo largo de estos 4 domingos anteriores hemos estado analizando alguna temática que tiene que ver cómo Dios muestra su grandeza, cómo Dios muestra su poder, cómo Dios muestra su sabiduría en la historia junto a los seres humanos. Dios le guía a los seres humanos a darse cuenta de algunas verdades que Él, cuando está por hacer, nos pone su visión. ¿Sabe? Dios tiene una gran visión. Esta gran visión es como un caudaloso río que va desde la eternidad hacia la eternidad. Esta visión tiene que ver con poder restaurar su autoridad y su reputación en el universo. Definitivamente, cuando hablamos de esta manera es mucho más grande, es mucho más amplia que solamente decir la visión de Dios es salvar almas o salvar vidas. La visión de Dios es mucho más amplia. Dios quiere restaurar y su reputación y su autoridad en el universo. ¿Por qué decimos esto? Porque esto implica muchos elementos más que solamente el ser humano. Esto implica querubines, esto implica ángeles, esto implica demonios, esto implica al ser humano y esto implica aún la propia creación. Cuando lo vemos así de una manera mucho más amplia, nos damos cuenta que Dios nos está invitando a unirnos a su gran visión. Nosotros somos como los pequeños ríos tributarios que van engrosando un río mucho más caudaloso. El río caudaloso es la gran visión de Dios que va rumbo hacia su meta. Y nosotros vamos agregando nuestra parte, vamos haciendo nuestra parte en medio de este gran río al cual nosotros somos como pequeños riachuelos que vamos aumentando, vamos alimentando. Es así que Dios le da una visión particular de repente a una iglesia local en un distrito. Dios le da una visión particular a una iglesia en otro lugar. La misma visión no es la que en Puente Piedra, no es la misma visión que puede llevarse a cabo de repente en Profán o puede llevarse a cabo en La Molina o en San Isidro. Dios está visitando las iglesias, Dios está levantando ministerio, Dios levanta organizaciones y Dios está cada vez más trabajando hacia su propia visión. Nosotros nos unimos a su visión, con la visión particular que Él nos da para una iglesia local en un determinado momento en la historia, en el tiempo o en un contexto adecuado. Este es en nuestro caso Puente Piedra. Cuando paseo por Puente Piedra me puedo dar cuenta, si saco a un lado mis sentimientos, si saco a un lado mi frustración, me puedo dar cuenta que hay tanto todavía por hacer, pero que se necesita una iglesia cohesionada, se necesita una iglesia fuerte, se necesita una iglesia con convicciones sólidas, porque aún tanto por hacer. Hoy estamos nosotros avisorando ya las 2 últimas metas que esta visión compone. La visión de transformar vidas para el presente y la eternidad. Y hablamos de una visión integral. Hablamos de una visión que no solo vela por la salvación del alma, sino una visión que implica al ser humano en su ser físico, emocional, cognoscitivo o social. El ser humano está compuesto de más áreas que solamente el alma. Pero creemos simplemente que Dios nos está llevando a transformar vidas. Y muchos de nosotros somos testigos de cómo nuestras vidas han ido siendo transformadas. Cómo Dios ha ido guiando nuestras vidas y nos ha llevado a descubrir cada vez más su grandeza. Y nos ha sacado de un lugar para ponernos ahora a otro lugar dentro de lo que nosotros conocemos la luz. Aquí es donde nosotros hemos empezado a llegar a las 2 últimas metas que tenemos como iglesia. Uno tiene que ver con la movilización de la iglesia, un alto número, un 60% de nuevos hombres y mujeres que componen la iglesia para llevarlos no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Esto tiene que ver con la movilización. Y la segunda meta tiene que ver con la construcción de nuestra nueva sala auditorio. El lugar donde nosotros estamos no es nuestra sala auditorio. Hemos ido construyendo poco a poco nuestras instalaciones, pero este es un edificio de 5 pisos. Nuestra sala auditorio está en la parte posterior y mide 500 metros. Esto mide 200 metros como máximo, pero esto no nos abarca a todos nosotros. El lugar nos ha empezado a limitar y esto definitivamente ya empieza también a mermar la capacidad y el alcance que va a tener la iglesia en los próximos años. Uno puede decir, bueno, así nos quedamos, está bien así. Pero no hemos sido llamados solo a pensar en nosotros mismos. No hemos sido llamados a que nuestra familia solo le vaya bien. Hemos sido llamados a hacer luz
y a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto implica otras criaturas más, esto implica otras familias más, esto implica otras personas más que aún probablemente todavía ni siquiera saben que necesitan del Señor. Aquí está la iglesia. Este es el plan de Dios para la iglesia. Y definitivamente cuando entendemos esta verdad, nos unimos a lo que Dios quiere hacer en medio de los tiempos. ¿Sabe? Es por eso que es necesaria una visión. El futuro que nosotros vemos es el futuro que nosotros conseguimos. Si una iglesia no sabe a dónde apunta, si una iglesia no sueña, si una iglesia más bien es escasa en su mentalidad, como vimos la semana pasada, si una iglesia no es atrevida, si una iglesia no anhela mayores cosas para la gloria de nuestro Dios, definitivamente siempre nos quedaremos en el terreno de lo seguro. Dios nos llama a ensanchar, Dios nos llama a proyectarnos, Dios nos llama a cancelar nuestra mentalidad de escasez. Dios nos llama más bien a creerle que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creemos que una iglesia con la mano de su Señor puede avanzar y puede apuntar hacia nuevos territorios, hacia nuevos momentos, hacia nuevos tiempos. El alcance de una iglesia con una visión y de la mano de su Dios es inimaginable. Y yo creo firmemente, junto con muchos hombres acá y muchas mujeres, que podemos hacer grandes cosas de la mano de nuestro Dios. ¿Sabe? El futuro que nosotros vemos en nuestro corazón, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, lo podemos definir como una visión. Pero ese futuro que nosotros vemos es el futuro que nosotros conseguimos. ¿Por qué? ¿Porque oramos bastante? Sí, porque oramos bastante, pero también porque a continuación tomamos medidas concretas para que ese futuro se haga realidad. Es así en nuestro hogar. Yo no puedo decir, yo quisiera tener buenos hijos que crezcan bien. Yo voy a orar por mis hijos para que crezcan bien, pero voy a darle algunos elementos para que ellos puedan formarse bien. Voy a rodearlos de algunas oportunidades para que ellos crezcan bien. Voy a hacer un ejemplo para que ellos crezcan bien. No solamente con soñar las cosas se realizan. Yo debo soñar, yo debo orar, debo encomendarle a mi Dios, pero a su vez debo tomar algunas medidas concretas para que esto sea plasmado en la realidad. Por eso es que el futuro que vemos es el futuro que conseguimos. Si una iglesia no se atreve, si una iglesia no avanza, si una iglesia no cree, definitivamente nosotros tenemos muchos ejemplos de iglesias que están estancadas y dormidas en el tiempo porque no le han creído a su Dios y porque la mentalidad que se maneja muchas veces es una mentalidad que más bien resta en lugar de adicionar almas a su Dios. Por tanto, la pasión llevará a los hombres más allá de sus limitaciones y de sus fracasos. Joseph Campbell hablaba acerca de esta gran verdad. Se necesita un elemento muy primordial en la vida de una iglesia o aún en la vida de una persona, y esto tiene que ver con la pasión. La pasión nos puede llevar más allá de nuestras limitaciones y más allá de nuestros fracasos. Cuando sabemos hacia dónde apuntamos, cuando sabemos hacia dónde vamos, hay una disposición en lo profundo de nuestro ser para tomar medidas, para sacrificarnos o para limitarnos o para esforzarnos un poco más o probablemente para ser un poco más generosos. La pasión es el elemento muy primordial dentro de la vida de una iglesia y dentro de la vida de un cristiano para ver cómo se consiguen los sueños que Dios pone en nuestro corazón. Por tanto, es obligatorio empezar a hacernos algunas preguntas. ¿Dónde se encuentra tu pasión? Si nosotros reconfiguramos esta pregunta, podremos decirle de una manera mucho más sencilla: ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? Si lo que te apasiona es tu trabajo, definitivamente tú vas a ver que no trabajas 6 horas ni 7 horas. Tú no trabajas 8 horas, tú trabajas de 12 horas para arriba. Es más, probablemente estás perdiendo a tu familia por causa de tu trabajo, porque esa es tu pasión. Si lo que te apasiona son tus estudios, tú vas a rifar y vas a dejar a un lado todo lo demás porque vas a querer lograr
estos estudios y tu profesión. Si lo que te apasiona es tu salud, hay muchas cosas que vas a hacer a continuación. Te vas a limitar de tomar alguna gaseosa, vas a dejar de comer algunas grasas, vas a hacer alguna cosa porque tu enfoque está hacia eso. ¿Qué es lo que te apasiona? Si Dios es lo que te apasiona, definitivamente se moverán algunas circunstancias, se moverán algunas situaciones en su vida. Por tanto, esta es la premisa. Respondiendo qué es lo que le apasiona, la premisa es que la pasión de tu vida define la orientación de todo tu ser. Lo que te apasiona va a definir y va a inclinar todo tu ser. ¿Qué es todo tu ser? Tu creatividad, tus fuerzas, va a determinar tu inteligencia, tu voluntad. Todo tu ser va a estar encaminado hacia ello. Los hebreos, cuando hablaban de ser, del ser humano, estaban hablando de corazón. Los latinos hablamos de corazón solamente en el sentido de emociones, pero cuando la Biblia habla de corazón está hablando de todo el ser humano, su inteligencia, su voluntad, sus emociones, su conocimiento, su vida espiritual, todo su ser. Y Jesús lo dijo claramente: cuando nosotros definimos cuál es nuestro tesoro, allí estará enfocado todo nuestro corazón. Por tanto, esta es la premisa. La pasión de nuestra vida define la orientación de todo nuestro ser. ¿Qué es lo que le apasiona? Esa es la pregunta. Porque una vez que usted responda realmente qué es lo que le apasiona, usted va a definir exactamente hacia dónde se va a dirigir su vida. Ojo, que no estoy tratando de decirle que ahora usted no puede tener un negocio. Dios nos ha dotado de diferentes maneras. Dios nos ha dotado de diferentes oportunidades. Algunos los ha hecho negociantes, a otros los ha hecho profesionales, a otros están cumpliendo el plan de Dios en casa, cuidando a los hijos, instruyéndolos. Otros lo están haciendo de repente en las misiones, otros lo están haciendo de diferentes maneras. Dios nos ha dotado de diferentes capacidades y oportunidades. No le estoy diciendo que ahora todo tiene que estar metido en la iglesia o que todos debemos vivir en la iglesia. Eso no le estoy diciendo. Pero sí le estoy diciendo que la pasión en su vida va a determinar todo el enfoque de su ser. Lo que le apasiona va a permitir que todo su ser, incluyendo su creatividad, incluyendo sus fuerzas, incluyendo sus recursos, se enfoquen en la consecución de esa pasión. Eso es lo que responde muchas veces a por qué a veces muchas familias se desintegran o por qué a veces muchos jóvenes dejan al Señor, porque a veces su pasión está enfocada en otras cosas y no tienen ningún miramiento en rifar al Señor o en dejar a Dios en sus vidas, porque el enfoque de su existencia está dado y enfocado, disculpen la redundancia, hacia otras situaciones. ¿Dónde invierte usted su tiempo? ¿Dónde hace usted su máximo esfuerzo? ¿Dónde usted enfoca su existencia actual? Cuando definamos con honestidad y con transparencia, llegaremos a la gran verdad de qué es lo que nos apasiona. Porque la pasión de nuestra vida define la orientación de todo nuestro ser. ¿Qué es una pasión? Pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar mi voluntad y perturbar mi razón. Vamos a hacerlo de otra manera. De una manera positiva, cuando yo tengo una pasión, yo voy a ser capaz de dominar mi voluntad en base a esa pasión y perturbar mi razón. Voy a enfocarme a lograr algo. Por eso es que le digo, de una manera positiva podemos llegar a muchos lugares, podemos hacer grandes cosas. De una manera negativa, cuando la pasión está mal enfocada, por eso es que usted ve feminicidios. Por eso es que un hombre puede agarrar, tirarle gasolina a una mujer y prenderle. Por eso es que alguien puede matar a sus hijos o hijos pueden matar a sus padres, porque su pasión está enfocado en el dinero. Usted puede ver muchas cosas injustas cuando la pasión está enfocada de una manera negativa, pero cuando se encamina, se encausa de una manera positiva, la pasión puede lograr grandes cosas. Uno de los valores que definen la visión de esta iglesia tiene que ver con la pasión. Tal vez usted no lo conoce, pero esto nos lleva muchas veces a tomar medidas extremas y esto nos lleva muchas veces a arriesgar y esto nos lleva a veces a sacrificarnos un poco más de lo que otros estarían dispuestos a hacerlo. Porque uno de los valores que definen la visión de esta iglesia tiene que ver con la pasión. Y hoy estamos hablando un poco de esto, porque definitivamente esta es una gran verdad. Todos los gigantes han tenido algo en común, no la victoria ni el éxito, sino la pasión.
Esto lo vimos la semana pasada. Philip Yancey habla de esta gran verdad. Todos los gigantes, todos los que han logrado algo, todos los que han trascendido en la historia, todos los que han dejado una huella en el hogar, en la vida, en la escuela, en los negocios, su característica principal no es la victoria ni el éxito. Su característica principal es que todo lo que hacen los mueve de forma apasionada. Lo enfocan, lo miran y buscan que estas cosas puedan llegar a realizarse. Un líder que quiere trascender, un padre que quiere dejar marcada la vida de otros, un niño que quiere ir hacia más adelante, va a tener una característica muy primordial, y eso tiene que ver la pasión de una manera positiva. Cuando nosotros vemos aquí la historia que vamos a analizar en Primera de Crónicas capítulo 28, nos vamos a dar cuenta que el rey David ha recibido ya mucho de Dios. Está en este momento llegando a las partes finales de su reinado. Dios ha hecho con este hombre muchas grandes maravillas, muchas grandes cosas. La nación ha llegado a un esplendor. Primera de Crónicas capítulo 28. Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 1. Llegamos. Dice así: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. ¿Por qué los va a reunir? Porque hay algo que les va a comunicar. David, el rey, está llegando hacia su parte final dentro de su reinado. Ha reinado 40 años ya, y va a suceder el trono a un hijo. Pero él tiene algo que Dios ha instalado hace mucho tiempo en su corazón. Dice el versículo 2: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo 6: y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Hagamos una pausa aquí. ¿Por qué? Necesitamos situarnos en el tiempo. Cuando David está aquí en este momento, la humanidad en su interacción con Dios está viviendo en un pacto anterior al que vivimos nosotros. Un pacto antiguo, o el antiguo pacto como nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Dios definitivamente no vive en este momento en los cuerpos humanos. Dios vive o en el profeta, Dios vive o en el sacerdote, o Dios vive en el rey. Si algo a veces pasa como con Saúl, que era desobediente, Dios abandona al rey y sale. En el nuevo pacto en el cual nosotros vivimos, Dios habita a todos aquellos que le han invitado a entrar en sus vidas, han aceptado a Jesús como su Salvador, habita en el cuerpo humano. Dios habita, el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Cuando David está recibiendo la visión de Dios, es casi la misma visión que recibió Moisés siglos atrás. Dios le habló a Moisés para que le construyera una casa donde él pudiera habitar y acompañarlos a ellos a lo largo de su periplo rumbo hacia la tierra prometida. Moisés recibió un diseño en el monte de Sinaí y se cuidó de hacerlo de acuerdo a como Dios se lo había mostrado en el monte. Cuando Dios le construyó esto, esta es otra historia donde el pueblo dio abundantemente y Moisés tuvo que decirle: ya no traigan más. Dios terminó de construir esto, Dios reposó y habitó entre ellos. Es aquí donde nosotros conocemos la Shekinah. La gloria de Dios reposaba en esta carpa muy grande y los acompañaba. Cuando la Shekinah, la nube, partía, ellos partían con ellos. Ahora, en este tiempo donde David está reinando,
él ha recibido también de la misma manera. Dios ha sido muy explícito la manera en cómo quería que le construya su templo. Y David se lo va a hacer conocer. Por causa de tiempo no podemos estar revisando todos los textos, pero en casa usted puede leer estos 2 capítulos que son fascinantes. Y David recibe las instrucciones de Dios para que él le construya un templo. Dios iba a habitar nuevamente entre ellos. Este era el primer templo que ellos iban a construirle para Dios. Fue un templo muy majestuoso, un templo muy hermoso. Este templo va a ser destruido más adelante y los babilonios, los caldeos se van a llevar el oro hacia otros lugares. Luego se va a construir otro templo que tiene menor magnitud, menor esplendor, y los judíos más antiguos van a llorar al ver el segundo templo. Pero luego se va a construir un tercer templo en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús está ahí, Herodes le construye un templo a los judíos, un tercer templo muy majestuoso, muy grande, que duró 38 años antes de construir ese templo. El ingeniero acá ha dicho que en 3 meses puede construir nuestra sala auditorio. Vamos a ver, a Herodes le tomó 38 años, a nosotros dice que 3 meses. Pero luego ese mismo templo fue destruido por los romanos, los ejércitos de Tito, cuando el pueblo judío se levantó una vez más en revuelta y se cumplió las palabras de Jesús en profecía que dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? He aquí ahora os digo que vuestra casa quedará desierta, y digo que no quedará piedra sobre piedra. Y se cumple esa profecía que Jesús le manda a Jerusalén. Ahora se construirá un cuarto templo. Tal vez usted no está muy enterado, pero ya se ha puesto las primeras piedras. Sobre ese templo se va a sentar el anticristo. Y después esto va a haber la historia que usted va a continuar más adelante. Pero no nos vamos a desviar en cuanto al tema del templo. Lo que quiero decirles es que en el momento que David está construyendo es el primer templo, y va a ser un templo muy, muy hermoso, porque Salomón lo va a construir. Hay grandes recursos que están destinando para que esto pueda suceder. Ellos tienen una experiencia muy grata con Dios. Dios los ha sacado del exilio, Dios los ha sacado de la esclavitud, han experimentado la mano de Dios, y lo que menos pueden hacer es hacerle algo grato para Dios, algo tamaño Dios. Y definitivamente dice en el versículo 2, dice: yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y ya había preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces Dios escogió a Salomón. Y aquí es donde nosotros entendemos esta gran verdad de cómo Dios ahora había cambiado al nuevo protagonista que iba a construir este templo. David queda en el camino, pero esto no amilana a David. Él, cuando ya recibe de parte de Dios, se da cuenta que esto es para Dios y no para hombre. Si usted se fija en el versículo 1 del capítulo 29, dice: después dijo el rey a David, a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. David sabía claramente que este proyecto donde él estaba entrando no era un proyecto personal, era algo que Dios estaba dándole indicaciones para cumplir con su visión en la historia. Y cuando nosotros miramos lo que Dios nos encarga, cuando nosotros vemos lo que Dios nos llama a hacer, y si nos enfocamos en que este es el proyecto de un hombre, o este es el anhelo y el sueño de una iglesia, definitivamente empezaríamos a desenfocarnos de lo que Dios nos está mostrando. ¿Por qué entonces nosotros queremos construir una iglesia si ya Dios habita en nuestros corazones? ¿Por qué queremos construir un lugar más amplio si ya Dios habita en el corazón de Luis, Dios habita en el corazón de Richard, Dios habita en mi corazón y somos la iglesia? ¿Para qué mayores edificios? ¿Para qué una mayor estructura? Es muy simple, porque nosotros tenemos la gran misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando nosotros miramos y repasamos los lugares donde ahora estamos, se va a dar cuenta que ya no hay lugar para más personas. Y el lugar ha empezado a limitarnos.
Y el lugar está empezando a cerrar las oportunidades para que más personas puedan librarse de las ataduras de este diablo. Más personas puedan saber que hay esperanza. Más personas puedan conocer a este Dios que ha llamado a estas personas a anunciar a otros. Cuando nosotros miramos de esta manera, nos unimos a lo que Dios quiere hacer en este lugar, transformar vidas. Porque la labor con Dios no ha quedado solo en ti. Dios no nos ha llamado a ganar almas. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y cuando nosotros hacemos discípulos, trascenderemos en el tiempo. Vamos a trascender en el tiempo. Y cuando uno hace discípulos, definitivamente deja un legado. Por tanto, hermano mío, cuando nosotros queremos construir algo mucho más amplio para el Señor, dejamos de pensar en nosotros. Pensamos en lo que Dios quiere hacer en un lugar, en un distrito, en un tiempo, con las personas que aún no lo conocen. Muchos de los que van a llegar a este lugar ni siquiera saben que hay esperanza en Jesús. Muchos de los que se van a convertir y van a estar cantando en los próximos años en este lugar, ni siquiera saben en este momento que hay una nueva forma de vida. No lo saben. Están disfrutando tal vez su vida, están luchando con sus propias fuerzas y algunos de ellos están destruyendo hasta sus propias familias y sus hijos. Pero nosotros, que se nos han abierto los ojos, que entendemos esta gran realidad, debemos cada vez más estar unidos y empezar a enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en los próximos 10 años. Estamos terminando nuestra visión. Son los 2 últimos años que nosotros hacemos, pero de allí, si Dios quiere, empezaremos 10 años más con nuevas estructuras, con nuevos alcances, con nuevos territorios que explorar. Amén. Cada uno de nosotros debe entender esta gran verdad. David lo sabía. David sabía que no estaba construyéndose una casa para él. David sabía claramente que estaba entrando a un proyecto al cual Dios le había invitado y que siglos atrás Dios también le había invitado a otro siervo suyo, Moisés. Y ahora él está entendiendo esta verdad, y aunque él no lo va a gozar y aunque él no lo va a ver, está dejando el legado necesario para que esto suceda. Es lo que pasó con Walt Disney. Cuando estuvieron construyendo y terminando el parque temático más grande del mundo, el obrero le dijo al gerente de la obra, le dijo: si Walt Disney hubiera visto todo lo que se hubiera hecho, qué pena, pero no ha logrado verlo. Y el gerente de la obra le dijo: no, sí lo vio, y lo vio antes que nosotros, porque él, esta es la razón por la que nosotros estamos terminando de construir esta obra. Y así es. Esta es la gran realidad de nuestra existencia. Dios nos ha sacado de un lugar, Dios ha sanado nuestros corazones, Dios nos ha dado una esperanza, Dios nos ha guiado a nuevos momentos. Disfrutamos de este Dios, pero la historia no queda ahí. Cuando usted gasta su vida solo en sí mismo, definitivamente no está en concordancia con lo que Dios está haciendo. Dios nos invita a unirnos a lo que Él quiere hacer, y aquí estamos nosotros respondiendo afirmativamente a todo lo que Él va a hacer. Por tanto, ¿sabe? Hay 3 columnas que sostienen la pasión de un hombre o de una iglesia, y podemos observar aquí en la vida de David. La primera columna está en el capítulo 29, versículo 2. Para que una iglesia pueda sostener la pasión por el Señor durante mucho tiempo y culminar lo que Dios le entrega, hay 3 columnas. La primera columna está en el capítulo 29, versículo 2. Dice así: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y a continuación va a hablar de todos los materiales que David, con todas sus fuerzas, había empezado a trabajar y a acumular poco a poco los recursos necesarios para construir esta casa. La primera columna tiene que ver con el esfuerzo. Nosotros no podemos tener pasión si no hay esfuerzo. La pasión no camina así por así. Hay un esfuerzo, hay un sacrificio, hay a veces limitaciones, y aquí tiene que ver con limitaciones físicas o tiene que ver con esfuerzos físicos. David aquí está diciendo: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. En el versículo 3 estamos viendo la tercera columna, o la segunda columna, perdón. Además de esto dice: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata,
que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Lo segundo que entra aquí, dentro de lo que es la pasión por la visión, tiene que ver con sentimiento. ¿Sabe, hermano mío? Uno tiene que saber exactamente qué significa Dios para nosotros. ¿Qué significa Dios para ti? Si Dios para ti es esa criatura en la cual tú haces trueque, tienes un mal concepto de Dios. Dios no está para hacer trueque. Si Dios es esa persona que está obligado a sanarte cuando estás enferma, tienes un Dios deformado, no es bíblico. Si el Dios que tú adoras y cantas solo sirve para de pronto traerte dinero cuando estás pasando momentos muy limitados en tu economía, carambas, ese Dios es un banquero. El Dios que nosotros conocemos es un Dios mucho más complejo, mucho más grande, mucho más amplio. Es un Dios al cual nos ha perdonado nuestros pecados. Y a veces la verdad no nos vemos de esta manera. A veces ya con los tiempos nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha perdonado y todo lo que Dios nos ha dado. Hay, por ejemplo, una historia en los relatos de Jesús. Ahí está Jesús entrando a la casa de un líder religioso llamado Simón. Pero de ahí de pronto se aparece una mujer pecadora que por la espalda está empezándole a ungirle los pies con un frasco de alabastro. Ella ha comprado a un gran precio este frasco de perfume y le está ungiendo los pies. Y ella está allí a sus pies tratando de perfumarle los pies. Y el líder religioso la mira a la mujer de lejos y empieza a pensar allí en su mente y dice: si supiera quién es esta mujer pecadora, carambas, no estaría atendiéndola. Y Jesús, que sabía exactamente qué está pensando este líder, sin que él pronunciase una palabra, le dice: Simón, te tengo que hablar algo. Había un hombre que tenía dos deudores. Uno tenía una deuda más pequeña y el otro tenía una deuda más exorbitante. Y Dios le perdonó a los dos la deuda. Te voy a preguntar, le dice a Simón, ¿cuál de los dos a las que les perdonó su deuda amará más a su Señor? Y el líder religioso dijo: claro, al que le perdonaron más. Exacto, le dijo Jesús, porque al que más se le perdona, más ama a Dios, y al que menos se le perdona, menos ama a Dios. La pregunta no está aquí cuánto le ha perdonado Dios. No vamos a hacer una encuesta de cuán grave es su pecado. La cuestión aquí no es tanto de cuánto usted ama a Dios, sino cómo se concibe usted delante de Dios. Muchos de nosotros pensamos a veces que Dios no nos ha perdonado mucho, que Dios más bien ha tenido el privilegio de salvarnos. Hace mucho tiempo llegó a la iglesia de Palmas Reales, donde estábamos, un dirigente sutepista, y él llegó ahí muy líder, muy elocuente, y él dijo: hermano, me dijo, aquí yo estoy porque Dios me necesita, me dice. Así le digo yo: sí, Dios me necesita, yo sé dirigir las masas, yo he dirigido personas y Dios necesita mi inteligencia y mi habilidad, por eso estoy viniendo a la iglesia. Yo en mi mente digo: y no vas a durar mucho acá, porque con ese concepto de que Dios me necesita, estamos perdidos. Dios no te necesita. Tú vas rumbo hacia el infierno y irías rumbo hacia el infierno. Dios ha tenido misericordia, pena de ti y te ha salvado, pero a veces nos olvidamos de eso. El líder religioso pensaba que no tenía nada que arreglar mucho con Dios. No le debo mucho. Descansaba en sus propias obras, descansaba en su propio concepto acerca de lo que era bueno. Y Jesús dice: no. Al que más se le ha perdonado, más ama. La cuestión es: ¿usted cree que Dios le ha perdonado poco? ¿O usted cree que Dios le ha perdonado mucho? Esa es la pregunta más bien en lugar de responder exactamente cuántos pecados o cuánto es su afecto por Dios. Lo que usted cree en su corazón de cómo Dios ha actuado con usted va a definir la manera en también cómo se relaciona con Dios, de cuán dispuesto está usted a hacer los pasos necesarios para encender la pasión por el Señor. Hermano mío, esto es lo que este líder no lo podía entender, y a veces hay personas que no entienden esta verdad. Dios merece todo de nuestras vidas. Si le contase yo la historia de dónde me ha sacado Dios y dónde me ha puesto, yo diría: wow, Dios merece todo de mí, todo. Dios merece mi vida, Dios merece mi tiempo, Dios merece mis recursos. Porque voy a tratar de ser honesto, hay muchas cosas que Dios ha salvado, Dios ha sanado, y probablemente yo no estaría ni siquiera parado acá, y Dios me ha extendido aún la vida. Pero es usted la que responde a esa interrogante.
A veces, hermanos míos, tenemos un falso concepto a nosotros mismos y creemos que Dios tiene que estar para nuestras vidas, para nuestras necesidades, para nuestros dolores, para nuestras enfermedades, para cuando lo necesitemos. Y nuestros sentimientos a veces están completamente deformados. Una tercera y última columna tiene que ver con conocimiento. En el versículo 14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, dice David, y de lo recibido de tu mano te damos. David sabía claramente que todo lo que él había logrado y todo lo que ellos tenían en ese momento no era nada de ellos. Todo lo que ellos habían recibido, todo lo que ellos habían logrado hasta ese momento, todo lo habían recibido de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento sano de qué es lo que ha hecho Dios con nosotros y de qué puertas nos ha abierto, definitivamente decimos: gracias Dios por el trabajo. Gracias Dios porque culminé mis estudios. Gracias Dios porque me abres oportunidades. Gracias Dios porque me das salud. Porque todo lo que tengo, todo lo he recibido de tu mano. Yo no te estoy prestando nada, simplemente te lo estoy retribuyendo. Y esta es la pasión. Por eso es que camina la pasión. La pasión camina y uno se esfuerza a propósito porque sabe exactamente, siente exactamente y toma las decisiones adecuadas para llevar a cabo lo que Dios le pone en su corazón. Y esto definitivamente deja mucho conocimiento en cuanto a quién es Dios con nosotros. Pablo les decía a los corintios, ellos estaban envanecidos, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas o por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ellos pensaban que nada de lo que tenían era suyo propio, era su propio esfuerzo. Y Pablo le dice: no, te estás equivocando. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres, todo eso te lo ha dado Dios. Ahora, no te ha mandado un mail, no te ha mandado un fax, no te ha puesto un aviso, solamente espera que tú lo entiendas y que tú lo conozcas. Y aquí reside el éxito de algunas personas. Por tanto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Cuando Dios nos llama a invertir en Él, cuando Dios nos llama a invertir en su visión, la respuesta tiene que ser adecuada. Mire usted en el versículo 2, en el versículo 5, perdón, en la última parte, en las dos últimas líneas del versículo 5 dice: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David, después de decir: yo he juntado todo esto con mis fuerzas, yo he juntado todo esto guiado por mis sentimientos, le llama al pueblo en el versículo 5 y le dice: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Los invita ahora a que hagan ofrenda voluntaria. Versículo 6: entonces, mire todo el pueblo, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y a continuación sigue las cantidades. Versículo 9, miren lo que produce la voluntad dispuesta, el corazón generoso delante de Dios. Versículo 9 dice: y se alegró el pueblo, ya no los líderes, sino el pueblo, por haber contribuido, note una vez más la palabra, voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Versículo 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Versículo 17, en la segunda parte dice: por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. ¿Cuál sería la palabra aquí? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando Dios nos llama a unirnos a Él? Simple y llanamente, la forma voluntaria de acceder a sus peticiones, porque todo lo tenemos de parte de Él. Todo lo que Él significa para nuestras vidas se va a ver a través no de manipulaciones,
Usted no puede responder a Dios porque Dios le dice, o un predicador le dice, mira, si tú das 500, la próxima semana vas a recibir 5,000. ¿Esa es una ofrenda voluntaria? No, esa ofrenda está movida por la avaricia o por la necesidad. O usted diga, yo voy a apoyar a las misiones o voy a dar mis diezmos y ofrendas con tal de que Dios cuide mi negocio y lo prospere. ¿Esa es una ofrenda voluntaria? No, definitivamente es interesada. Usted no puede hacer trueque con Dios. Si Dios quiere que le prospere su negocio, háblele, pídale, sea generoso y dígale a Dios. Si Dios quiere que le cuide el hogar, si Dios quiere que le abra un trabajo, háblele. Dios ya lo ama. Diezme o no diezme, dé para las misiones o no lo haga, Dios le ama y Dios le va a responder igual. Está en la potestad de Dios si Dios se lo responde o no. Pero es así. Yo no hago trueque con Dios. Yo no soborno a Dios. Cuando yo llego a Dios, cuando yo doy una ofrenda para mi Señor, es porque le amo. No es porque Él me va a sanar o porque Él me va a prosperar mi negocio o porque le estoy pidiendo un aumento de sueldo. Es porque le amo. Es por lo que Él significa para mí. Yo me relaciono con Él no por temor, sino por amor. Y yo sostengo mi vida y yo le doy al Señor y yo trato de ser generoso con Él por lo que Él significa, por tantas cosas que Él ha hecho en mi vida. Un corazón agradecido le adora a Dios, pero un corazón interesado va a buscar que Dios lo beneficie a la vuelta de la esquina. Por tanto, hermanos míos, cuando nosotros estamos llamados en esta mañana a hacer una ofrenda el día de hoy, queremos hacerlo de manera voluntaria. No queremos que usted sea motivado por otra cosa, sino por su corazón, el sentimiento que usted tiene a su Dios. Aquí vamos a necesitar fe. Son 2 largos años que nos esperan. Aquí definitivamente vamos a tener que creerle a Dios. Y el que no lo quiere hacer, definitivamente no lo debe hacer. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a los mismos corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El reino de los cielos no se cae porque tú no des. O tú no le vas a ofender a un líder o a un pastor porque tú no des. Ese es entre Dios y tú. Yo doy por lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Mi esposa da por lo que Dios ha puesto también en su corazón. Y mis hijos van a dar porque nosotros queremos que mis hijos también experimenten ese Dios. Así de simple. Pero no vamos a motivarnos para que Dios ahora el próximo año me dé un mejor carro. Esa no es una buena motivación. Yo no me voy a motivar para que Dios ahora la próxima semana me dé un aumento de sueldo. Esa no es una buena motivación. Yo voy a relacionarme con Dios. Yo voy a unirme a su proyecto. Yo voy a ampliar mis instalaciones. Yo voy a hacer que esto crezca en el Señor con mi aporte, con el aporte de los demás, con el aporte de Miguel Ángel, con el aporte de Juan, de Carlos, con el aporte de todos nosotros aquí. Porque esto no es un proyecto personal, este es un proyecto de Dios. Y por eso le llamamos tamaño Dios. ¿Que excede a las expectativas? Sí. Pero yo creo que cuando nosotros empecemos a dar este paso gigantesco, le vamos a marcar también no solo la existencia a muchas personas que en este momento no saben cuál es la esperanza del mundo. También le vamos a marcar la vida a otras iglesias. Y le vamos a decir, tenemos el mismo Dios de los recursos, ese Dios que está interesado en su visión. Y si nosotros estamos interesados en su visión, haremos el máximo esfuerzo, guiado por nuestra pasión por Él, para llevar a cabo toda esta obra. Así que los invito a que ustedes puedan unirse a esta verdad. Los invito a que ustedes puedan hacer sus ofrendas en esta mañana. El día martes nosotros pasamos un momento juntos muy hermoso ahí en el seminario. Yo le decía a uno de los líderes, ¿sabes? Le digo, acá tiene que ser la próxima iglesia de Puente Piedra, le digo. Y me mira y me dice, ¿cómo? Sí, acá tiene que ser, le digo. Cuando este seminario muera, nosotros lo compramos, le digo. Porque vamos a llegar a ese momento. Aquí en Puente Piedra ya no va a haber terreno. Y vamos a necesitar 5,000, 6,000 metros cuadrados para seguir haciendo iglesia. ¿Amén, hermanos, o no? La obra del Señor no puede detenerse. Ahora, yo no estoy queriendo que quiebre el seminario, por si acaso. No vaya, el pastor William va a llegar en la noche y usted me va a tirar dedo. No haga eso. Yo estoy diciendo que a veces necesitamos aspirar a más. La semana pasada vimos eso. Tenemos que dejar a un lado la mentalidad de escasez. Dios dijo, extiéndete.
haz ampliaciones, sueña, avanza. Y nosotros necesitamos como iglesia estar juntos en la visión del Señor. Amén. Vamos a terminar este tiempo, vamos a orar. Y le pido que por favor se ponga de pie, acompáñeme a orar.